Gabriel Solano está con nosotros. Gabriel, siempre es un placer. Recién decíamos esto, ¿no? Hay gente que se arriesga su vida por 1.000 pesos. Sí, porque si vos tenés una sociedad en la cual tenés el 40 y pico % de las personas bajo la condición de pobreza, no sé cuántos bajo la condición de indigencia, porque es una cifra dinámica, aquí ve exactamente la foto de la actualidad, 1.000 pesos para mucha gente es poder comer quizá 1 o 2 días. Una comida que obviamente no es la que tiene los nutrientes que se recomiendan para las personas, pero por eso pasa este tipo de situaciones. Alguien que está laburando en la calle juntando cartón, ¿por cuánto labura? Más o menos por la misma plata. Pero yo recién contaba lo mismo. Yo recién decía, vos tenés políticos que están todo el día mostrándote, que se sientan, que quieren estar en la discusión, que se sientan y dicen, mirá, compré un bife de chorizo por 30 lucas, tiran la plata así, se ríen, hablan de bull market, de esto, que lo otro. Pero hay gente que los 1.000 pesos les sirve. A ver, cuando no tenés nada, 1.000 pesos puede ser mucho. Pero obviamente lo que tenés hoy, esta es una foto que marca un país empobrecido como nunca. Y esto tiene que hacerse cargo, digamos, acá los bomberos habrá que investigar responsabilidades particulares, pero como foto marca una realidad social de un país devastado. La realidad social de un país devastado. Está Sergio Chauza con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Siempre es un placer, un amigo. Le pagaron al chino y después me contás. Pero más allá de eso, Sergio, ¿vos coincidís con esta mirada? ¿De que hay un país devastado? Sí, con casi 40% de pobreza, obviamente nadie puede pensar que la situación socioeconómica es acorde en nuestro país. Yo te lo quiero llevar este ejemplo en particular al caso de la cobertura social, ¿no? Muchas veces se escuchan candidatos que proponen soluciones fáciles de eliminar de cuajo todos los programas asistenciales de un día para el otro, voy a borrar todos los planes, ¿no? Que son insuficientes, no alcanzan. ¿Cuánto cobra hoy un potencial trabajo que tiene 1.400.000 beneficiarios? Cobra 20.000 pesos por mes. Gabriel no me dejará mentir, más o menos por ahí. Bueno, no se puede eliminar un día para el otro. La cobertura social hoy es indispensable, a pesar de que obviamente la salida es con empleo privado de calidad, pero en el interín hay que sostener. En la idea hay que sostenerlo, Hugo. A ver, viene por ese lado también. Sí, definitivamente. Hoy no podés dejar la asistencia social de lado. La Argentina, colapsa ahí. O sea, esa discusión que te dicen que se quiere plantear en la elección, cambiar el plan por trabajo genuino, no es inmediato. Es una discusión electoral, por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto que el camino es el trabajo, pero es un camino paulatino, de mediano y largo plazo. Definitivamente, no podés dejar de lado la asistencia social en la Argentina con un 40% de pobreza. Javi Borelli. Sí, Sergio, te quiero preguntar como economista, recién hablábamos de los valores también, ¿no?, que está tomando la canasta básica, y el gobierno tiene un plan que tiene que ver con bajar progresivamente esa inflación. Sobre todo en alimentos. El año pasado la canasta alimentaria subió más del 100%, 103%. ¿Vos pensás que hay una senda que permite, la urgencia, banca la senda que se ha planteado Massa de bajar, si le va bien, de a 1 punto cada 3 meses? Bueno, hoy tenés un programa inflacionario un poquito más comprensivo que el año pasado, donde si venía acá yo tenía que hablar de la interna política, todos tiroteándose con todos, sin una conducción económica clara. Hoy tenés un programa que tiene un primer puntapié que es macroeconómico y después las políticas de precios que todos conocemos, principalmente liderado por precios justos. Este programa termina ahora, seguramente se renovará, no sé si por 4 meses o por 3, pero la idea es ir un poco reduciendo la volatilidad, la efervescencia, la falta de referencias de precios. ¿Alcanza? Y seguramente no, pero sí para pinchar un poco estos niveles exorbitantes, inaceptables del año pasado. Si te podés estacionar 20 puntos abajo, 25 puntos abajo, ya es un buen resultado. No, a ver, no tengo esa visión. Quiero ser claro acá. Un poquito más fuerte, dale. No tengo esa visión. Dale. La inflación del mes actual va a estar en 5 y pico %, lo dicen todos. Febrero viene con una aceleración del precio de la carne, un insumo importante para la alimentación de las personas. ¿Y cuál es el tema? Acá se habla mucho de bajar la inflación. ¿Para qué? Porque en realidad no se baja nada de inflación. Y lo que tenés es que lo están discutiendo Massa con los sindicatos, una paritaria en la cual va a ser 2 cuotas de 30, que se sabe nuevamente que el salario va a perder frente a la inflación. Pero bajemos la conversación a estos casos. Bueno, pero, recién nos contaba pero escúchame, si el salario del trabajador en blanco pierde frente a la inflación, ¿qué le queda al changarín? ¿Qué le queda al trabajador precarizado? Que es el trabajo que más creció bajo este gobierno. Bajo el gobierno del Frente de Todos, la parte del empleo que creció, la única fue el trabajo informal, el changarín, el que da la vida por 1.000 pesos. Este es el que creció. En cambio, el trabajo registrado no creció y se va cada vez más en esa dirección. Entonces, acá es el tema fundamental, es este. No, estaba pensando en el dato que
si yo no leí mal, se crearon 17.000 puestos de trabajo, una cuestión así. El empleo registrado. El empleo registrado, a Gabriel le digo, me parece que sí hay un crecimiento del empleo registrado, una recuperación. Vos decís, no crecimiento, una recuperación de lo que se perdió en pandemia. Podemos discutir eso, pero respecto del salario, y digo, vos decís, este es el rol de masa, están los sindicatos. Ahora, ¿cuál es el rol de los empresarios, que son los que parecen en primera medida decir, che, no, hasta acá porque si no te subo los precios? Bueno, es que justamente cuando te suben los precios, lo que hacen es que lo que te dan por un lado te lo sacan por otro. Si yo a vos te aumento el salario el 20% y te aumento los precios el 25%, tu salario no aumentó, su salario se redujo. Entonces, acá lo que pasa con los empresarios es que obviamente al incrementar los precios más que lo que incrementa el salario, crece su beneficio. Pero ¿vos te parece, lo digo claramente, que Massa está interesado en afectar este beneficio empresarial? Yo pienso que no. Obviamente que no. Por eso, en el último periodo, se han incrementado estos beneficios de las empresas, que ganan muchísima guita, acceden a tipos de cambio preferenciales. Vos compras a $180 y lo vendes a 300 y pico, se llenan de guita, mientras el pueblo está dando la vida por 1.000 mangos por día. Y esto es lo que está creciendo en Argentina. Vos mirá la estructura del salario en Argentina, en la estructura del empleo en Argentina, la precarización laboral es la norma. Es la norma. Sí. Un pibe de 20 años hoy, consigo un laburo, lo digo claramente, consigo un laburo, mira, déjame decirte y termino. Sí. Ayer leí un artículo, ayer No, salió, no vas a terminar del así, diario dale. de La Nación, lo quiero decir, Sí. que me causó muchísimo rechazo. Choripano sushi. Mucho rechazo. ¿Por qué me causó mucho rechazo? O sea, lo que quería decir era una editorial que planteaba que el rico, el que tiene plata come bien y el que no tiene plata termina comiendo cualquier cosa. Claro, pero opone, O el dice, manipulado. a la patria choripanera, así lo Sí. llama, Pero es más, era a abierta. la clase media. Sí, a la clase media. A la clase que media. se conforma con un choripán. Claro, pero la clase Y que media... termina, porque el mensaje es ese, le dan un choripán y no... Lo manipula. Pero que la clase media es víctima, el problema de la clase media es el pobre. Esa es la idea. ¿Y por qué estoy en contra? Hoy un pibe de clase media, cuando ¿Pero va a vos creés que la buscar- clase media hoy no es pobre? Por eso digo, pero entonces Sí. el tema no es el pobre. El pobre no es el problema de la clase media. No es que la clase media está mal porque el pobre tiene un plan. Porque el pibe de clase media cuando va a laburar, le pagan 2 mangos. Está precarizado. No puede pagar un alquiler. Un pibe de clase media no puede pagar un alquiler A ver, Hugo. para independizarse. Pero, disculpame que digo, no haya leído el artículo de La Nación. Pero salió por muchos lados, por eso lo sí, cito, sí, ¿no? lo sé, pero hay 3 problemas que tenemos para esta semana, para lo urgente, para mañana lunes. El precio de la carne, el precio del transporte, esta Lógico. gente viaja en colectivo, viaja en tren, el precio del transporte, el precio de la carne y el precio de los servicios públicos. Hablemos de eso, que es lo que le importa a la gente. Bueno, Sí. la carne lo dije antes, ¿no? Sí, mira, pero fíjate, a ver, hay algo que estaba planteando yo hace minutos nada más. Ahora damos una atención. Atención. 39 minutos pasaron de las 10 de la noche. Están sufriendo, bueno, carne intoxicada. Murieron 2 personas. Crece la preocupación entre las autoridades. A ver, recién lo estaba contando. Cuando yo decía del Estado ausente, del Estado presente, este debate que estábamos planteando, yo decía, no quiero vivir en un país donde comer un plato de chinchulina me termine quitando la vida. Exactamente. Fíjate, Juan, que estamos Sí, hablando... estamos viendo una imagen esa, muchacho. Sí. Es tremenda esa imagen. Quiero contar que esa persona está nadando en carne que no se desperdicio. La gente cree que después se termina la carnicería. No, señor. Por favor, seamos justos. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Contame. No, justamente se está investigando ahora, pero estamos hablando Hay también... 2 personas internadas incluso. Que están Exactamente. investigando si tienen la misma bacteria que con la carne contaminada. Exacto. También hay cuestiones que son bien jurídico protegidos, la salud pública que está en juego de toda la sociedad, y también aparece ahí el estado ausente, ¿no? Los controles bromatológicos y todas las cuestiones. Mira, a ver, quizás Hugo lo sabe. Yo recién, lo invité, va a venir a Miguel Saredi, el exdirector del Mercado Central. Yo hablaba con Saredi y así le planteaba cómo es el debate en las carnicerías, el famoso tema de la media res, de cómo se baja la carne. Entonces me dice, mira, en el mundo ya no se trabaja con media res. No, por cuarto. Es decir, el carnicero compra, dame 4 kilos de lomo, Por 5 cuarto. kilos de entraña. Bueno, baja. pero acá no. Bueno, Está paralizado hace
4 años por lo menos Sí, ese sí, proyecto y está en la capital suspendido. federal, ¿no? Suspendido. No, pero por ¿qué te corte. dicen? Los frigoríficos dicen que es imposible hacerlo. No, ni siquiera, no tiene que ver, ni No. siquiera con las maquinarias ni con la logística. ¿Cómo que no con Eh, la logística, Hugo? ¿No? Necesitas No. otro tipo de Es camiones. envasar al vacío. Vos tenés que entregar la Sí, carne pero, envasada al vacío. otro pero tipo de camiones. sanitariamente es mucho mejor. Es mucho mejor en términos sanitarios porque se corta por cuartos. La media res tiene problemas sanitarios. ¿Sí? Entiendo, no soy un experto, Claro. pero entiendo que la industria obviamente genera una resistencia por el tema logístico y demás. En realidad pasa en todas partes del mundo. La carne se transporta y se fracciona en mucho menos partes que la media res. Bueno, pero a ver, ¿no hay un riesgo ahí? Por ejemplo, yo le pregunto a Gabriel, cuando vos vas a los barrios, la gente que compra carne, cuando vas a comprar, tenés una moneda y querés comprar 1 kilo de carne, no estás, la verdad. La gente no está pensando, che, a ver, ¿cómo viene la cadena de frío de este pedazo de bife que me quiero comer? Vos comprás. La gente va a comprar el lugar más barato. A ver, en la actualidad lo que pasa es que vos vas a comprar el lugar más barato. Y ahora con el aumento del precio de carne que viene, que todo el mundo sabe, porque hubo Poneme una... la placa de vuelta, Alechi, No, la entonces, placa que trajo Hugo. pero esto es un hecho Sí. más grave porque acá hay un problema que el Estado tiene que rendir cuentas de por qué no, digamos, veló, porque Yo lo me que se animo a decir, me vende... voy a poner en contra, me voy a poner en contra la patria carniza, ¿no? No, señor. Yo creo que si te pones a trabajar bromatológicamente, no creo una carnicería en pie, mucho. No. Salvo los grandes. Si a ver, si te pones a hilar fino, a ver, no quedan muchas en pie. Lamentablemente hay que decirlo así. Yo tuve a mi hija tuvo síndrome urémico hemolítico. Por era muy chiquita, por tomar un lácteo. Que la gente no sabe que ese es el lácteo de una importante marca, no está permitido porque se puede tener el Escherichia coli. Pero cuando yo me empecé a indagar, a mí me decían, Juan, la carne picada no puede entrar a tu casa. Así, Claro. literal. La gente no lo sabe. Y esto fue hace, gracias a Dios, hoy Lucila tiene 14 años, está en perfecto estado, pero casi se muere. Y pasaron 14 años, 10, 12, 11. Y la situación sigue siendo igual. Entonces, hay un debate, el Estado, ¿dónde está? Yo vuelvo con esta frase, yo no quiero vivir en un país donde comer un plato de chinchulines me ponga en riesgo. Bueno, pues acá hay, digamos, si hay una... Yo no conozco, no soy experto en tema de carne, pero escucho... Todos somos acá- expertos en carne un poquito. No, digo, pero el tema este de que la Sí. industria No, se pero no entremos en resiste, el debate, tiene que ver con un sí, problema de los de lo costos. bacteriológico. Entremos en el debate del control, No, pero de la hay- economía, porque todo tiene que ver con todo. Lo que no acá. puede pasar Sí. es que se priorice determinada forma de comercialización por un problema de costos empresariales, porque entonces se pone por delante el beneficio de una empresa o de un sector en detrimento Sí. de la salud de la población. Coincido. Eso no puede pasar. Coincido. Sí, a ver, Hugo, ¿esto puede afectar la venta de carne? ¿Qué? Toda esta situación. Lo que pasó, todo este- no No. creo. Lo que afecta a la venta de carne es el Aumento. precio. Ahí está, bueno, por eso. Lo que puede afectar, Sí. es el precio. No, pensé Vamos que a la la placa, pregunta poneme iba la placa acá, por dale. la contaminación. Chousa, ¿qué pasa con la carne? Se va por el cielo, viejo. La carne de materia de precios tuvo 1 año y medio, te diría, bastante tranquilo en relación al resto de los productos y servicios. El año pasado los productos cárnicos tuvieron un aumento promedio del 68% contra una inflación general del 94,8%. O sea, un desacople importante, lo cual obviamente no quiere decir tirar manteca al techo, sino que se retrasó en relación a otros productos y servicios. Pero, Y este lamentablemente, se Mirá, está me pregunta... despertando. ¿Y este 30% viene a compensar eso? ¿Este 30% de aumento esta semana viene a compensar esa...? Sí, lo que pasó fue que el año pasado, paradójicamente, impactó favorablemente la sequía porque hubo mayor oferta y ahora eso se está retrasando, ¿no? Sí. Con lo cual, Mirá, acá me manda Fede Aikowski, le mando un gran saludo a Fede, que está ahí metiéndole con todo. Me pone, pero Juan, me dice, ¿cómo hago para comprar? ¿Qué tengo que preguntar cuando compro carne? Me dice. ¿Qué es lo que yo me tengo que fijar? Porque a ver, la gente que va a comprar, que va a la carnicería De barrio, de claro. barrio, que va al mercado de proximidad, vos vas y preguntás, no, che, escuchame, ¿cuándo recibiste esta media red? No, uno ¿Dónde la confía. tenés? A ver, mostrame la cámara frigorífica. Contame cuántos grados la tenés. No, vos comprás. Y si la ves barata, comprás. Sí, lo ideal es comprar. Teresa a mí, ¿no? Teresa a mí te dice, En lugares si está de naranja, confianza. muchachos, no compren. La vaca fundida, no la compren, ¿se acuerdan? Lo ideal es comprar en general en lugares habituales, de confianza, no en zonas o en lugares que uno no conozca o que no pueda tener una referencia. Pero mirá, acá tenemos el Como precio de la carne. consumidor, Sí, no creo que puedas hacer mucho más. aumentó un 30%. Chau, Sí. ¿vos estás diciendo que está justificado este aumento? ¿Porque hubo un congelamiento del precio?
Justificado, bueno, es algo un montón, Sí. ¿no? Pero definitivamente había un retraso y tenemos un proceso inflacionario que es pasmoso. No, La lo que- palabra retraso no te gusta, ya me di vuelta ese día. no, voy a decir. Lo que pasó el año Sí. pasado, es cierto que el año pasado hubo un punto en inflación menor a lo que hubiese sido de verdad si no estaba la sequía. Porque por la sequía se incrementó el costo de darle comida al ganado, empezaron a vender ganado anticipadamente. Eso hizo que no aumente tanto. Si no, la inflación no hubiese sido 104 alimentos, hubiese sido 110 alimentos. Ahora estamos viendo con retraso un aumento que va a impactar nuevamente, especialmente en el precio de los alimentos y por lo tanto en el nivel de pobreza e indigencia de Argentina. Ahora, vuelvo a preguntar, este aumento de la carne, Sí. que impacta en el costo de la canasta familiar, ¿se compensa en el salario? ¿Se compensa en las jubilaciones? No se compensa nada en el salario, hermano. Pues, como no se va a Vos, compensar, lo que planteas es que un empresario diga, che, aumentó el 30% de la carne y voy a aumentar a mis trabajadores, eso lo que está lo diciendo. que yo digo, obvio, un sindicato tiene que decir lo siguiente: ¿cuál es el costo de la canasta familiar de mi trabajador? Y tiene que reclamar la paritaria por eso. Si va a reclamar lo que Massa le dice a los dirigentes sindicales que promueven la candidatura presidencial de Massa, entonces no tenemos un sindicato que defienda al laburante, sino un sindicato que defiende al ministro de Economía. ¿Eso corresponde en Argentina? Está bien, Lo digo en igual. serio. Chau, Porque ya. si te- La pérdida de poder adquisitivo del año pasado fue de 2,3% para el promedio de trabajadores registrados. Lejos de vanagloriarse de eso, obviamente, no deja de ser una caída, pero hay que analizarla relativamente en función a lo que fue esta dinámica de precios, que fue terrible. Entonces, ¿por qué no pensar que este año te puede ayudar un poquito este envión de paritarias que sobre el fin del año pasado se cerraron más cerca de la zona del 100? Si ahora empezás a tener una dinámica a la baja de los números de inflación, te puede llegar a compensar un poco. Esperemos. ¿Alguien Gabriel. piensa, digo acá, digo en serio, ¿alguien piensa en este estudio que la inflación de este año va a ser el 60%? Gabriel. Porque yo escuché que iba a ser el 39 y terminó casi en el 100. Entonces, la paritaria no puede armarse sobre la base de la expectativa que dice el gobierno, sino sobre la inflación real. ¿Tuviste Pero la- yo tengo una propuesta. Gabriel, ¿Por qué no aumentamos todos los meses ¿De qué? de acuerdo a la inflación? Gabriel, ¿de Pero qué la economía manera? no son expectativas. Bueno, en esta semana se han escuchado algunas frases, una frase del presidente muy infeliz respecto de la inflación autoconstruida. Otra más, ¿no? Pero lo que me gustaría preguntarte, Gabriel, es ¿de qué manera vos pensás, cuál sería la política que vos sugerís tomar para cortar con la inflación? Acá Sergio acaba de decir o explicar que Massa está en este sendero hacia la baja, que espera que todos los actores contribuyan. ¿Cuál sería una medida del frente de izquierda que dirían esto es lo que hay que hacer para frenar la inflación? A ver, por eso, acá hay que reestructurar la economía integralmente, ¿no? En un minuto tenemos que ver por qué no tenemos una moneda, que es un tema clave de la inflación en Argentina, por qué cómo paramos la fuga de capitales que destruye la moneda en Argentina, qué pasa con el pago de la deuda, que se lleva una parte importante de los recursos y genera inflación en Argentina, qué pasa con las tarifas y la energía, que es otra fuente inflacionaria importante. Entonces tenemos que, los costos empresariales reales que existen, una política que tiene que reorganizar la economía argentina integralmente. Ahora, mientras tanto el laburante no puede perder. Pero yo decía lo siguiente, lo mínimo es que para evitar todo tipo de debates entre Chousa y quien les habla, hagamos Les encanta igual, no se hagan acá los- hagamos que la inflación, el Sí. salario, se ajuste mensualmente a la inflación. Pero es eso la es única forma. imposible. ¿Cómo que no? No es nada imposible. No, a ver. A ver, Hugo. No, ¿sabes por qué no es imposible? Con un 40% de en empleo general no lo registrado. hago, no coincido nunca con vos, pero la verdad es que puedo coincidir en dos aspectos. Sí. Primero, fortalecer la moneda. La inflación es la contracara de una moneda débil. Fortaleces, Pero Massa no está Tenés que haciendo las fortalecer- cosas para fortalecer tenés la que moneda. fortalecer la moneda. Massa va en ese camino, pero falta mucho. Y segundo, hoy se habló de ese tema, el acuerdo con el fondo, el pago de la deuda, que va a empezar a caer ya en el 2026, en poco tiempo, Sí. el próximo gobierno, el pago de la deuda en algún momento va a tener que reverse porque el mundo realmente cambió con la guerra. El mundo cambió y mucho, Pero y mirá, va a seguir mirá, la recién escalada de decíamos- guerra. Sí. Hay que evaluar lo que pueda hacer la Argentina en materia de endeudamiento con el Fondo Monetario de acá en adelante. Y obviamente fortalecer el peso. Hacemos un punto ahí. Sí, vamos a ir debatiendo lo mismo. Miro, aguante, Tucumán, aguante. Dame la atención. Dale. Atención. Vecinos saquearon camiones de ganado. Faenaron vacas en la calle.
A ver, ¿esta es lo que decía Alberto Fernández, que es la realidad autoconstruida? Pregunto. Se enoja, Agustín, te pregunto. Decímelo, Agustín, decímelo. No. ¿Qué tiene que ver eso con la inflación, señor? Ah, ¿esto no tiene que ver con la economía? Sí, no. ¿No? ¿Esto no tiene que ver con la crisis? Mirá. ¿Qué hace una vaca ahí? ¿Sabemos eso? No sea mal. ¿Dónde es esto? Sí, sabemos dónde es. Okay. ¿Lo querés decir vos? No. Ah, bueno, ok. Para mí esto tiene que ver con la crisis. No, eso es... ¿Qué pasa, viejo? Hablen, dígame. No, eso Sí. es una salvajada. No tiene que ver. Digo, y soy muy crítico respecto al aumento de precios, pero eso no tiene nada que ver con el aumento de precios. Es una salvajada. Digo, y absolutamente no recomendable faenar un animal en la calle. No, por supuesto que no. ¿Pero No, esto es delincuencia o es hambre? No, eso no es hambre. No, eso no es hambre. No, eso es una salvajada, Una a salvajada. mi juicio. A ver, Solano, ¿esto es hambre o esto es...? No conozco el hecho puntual, pero a ver. ¿Cuántas Yo veces no sé, vemos- no. Pero a ver, pará. No, Yo veo una vaca por la Dejame- calle y no dejame- se me ocurre faenarla. Yo te puedo asegurar lo siguiente. Sí. Vos ponés vaca por las calles en muchos barrios y la van a faenar, ¿sabes por qué? Porque no es como... Mira, lo de Alberto Fernández tiene algo inimputable. Tenemos un presidente casi inimputable. Sí. Desde el punto de vista de sus declaraciones dice cualquier cosa. Porque decir que en Argentina la inflación es un problema autoconstruido es echarle la culpa a la población de la inflación que es responsabilidad del gobierno. Sí. Eso no puede existir. No es que hay inflación porque la gente piensa No. que hay inflación. Hay inflación porque hay inflación. La gente piensa porque la hay. Cuando vas al supermercado lo corroborás en forma sistemática. Y Argentina es un país socialmente A devastado. ver, Chausa. No, a mí Yo me creo que parece se puede que no no ver fue, eso. me parece que no fue acertada esa declaración. Primero de todo porque pone una causal que puede ser la quinta, la sexta que vos menciones, que es esta cuestión de la puja distributiva, de la inercia inflacionaria en el primer lugar, y es verdad, parece asignárselo a la culpa de los consumidores. Ahora bien, Gabriel antes hacía referencia a la dificultad del problema inflacionario en Argentina y que no se tiene que atacar con simplismos, con consignas vacías. Y ojo con esto, porque no es el caso del caballero, pero parte de la oposición hoy viene y te dice, yo te lo resuelvo en un par de días, aplico tal o cual receta mágica y se soluciona. Ojo de nuevo con enamorarnos de esos cantos de sirena, ¿no? Está con nosotros Miguel Zaredia, que quiero saludar, secretario de Planificación de La Matanza, diputado nacional mandato cumplido y un montón de cosas más. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué pasa con la carne? Recién lo estábamos debatiendo. Hablábamos de valores que están retraídos, valores que están actualizando. Vos fuiste director del Mercado Central. ¿Estos precios son porque la carne está barata? Es una suma de cosas. En términos, comparando con otros productos, se puede decir que la carne se había quedado durante Sí. los meses. También hubo una sequía muy importante que hacía que el productor agropecuario retenga ganado. Cuando Sí. empezó a llover, el productor agropecuario tiene tiempo para retener ganado porque llueve y crece el pasto. Entonces, eso lleva a que la carne suba por cuestiones normales de mercado. Es Esta- estacional, por decirlo. Bueno, la lluvia hace de que el productor agropecuario, preocupado, que largaba la hacienda aún flaca a Liniers y la mandaba a frigorífico, la deja de mandar y eso hace aumentar el precio. Rige mucho el tema de la oferta y la demanda en un producto, bueno, tan sensible para todos nosotros, pero es así. Bueno, recién debatíamos el tema de el famoso, ¿qué más? Lo hablamos ayer, yo me tomé atrevimiento de contarlo, el media res, de estos proyectos, la discusión de cuando uno va a comprar la carne. ¿Vos crees que el debate de dejar de vender la media res puede abaratar o encarecer el costo? Es un debate importantísimo en la cadena agrícola ganadera hace muchos años. Te digo lo beneficioso Sí. y lo negativo. Sí. Lo beneficioso teóricamente desde el punto de vista sanitario, desde todos los puntos de vista de la modernidad, de lo que significa el envasado en vacío. Lo negativo es la concentración. Hay pocos frigoríficos que pueden hacer este tipo de corte. Sí. Con lo cual, muchos, lo que llaman frigoríficos consumeros, los frigoríficos medianos y pequeños, Sí. dejarían de existir. Eso llevaría, pasa en los países más importantes del norte, a una concentración de la industria cárnica. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ahora no hay una concentración de la industria cárnica? Hay una concentración en algunos frigoríficos exportadores, solamente en Santa Fe en especial, y en alguna provincia que son los que exportan, Juan, pero hay mucho pequeño y mediano frigorífico en la provincia de Buenos Aires. Estos que se llaman consumeros, ¿no? Sí. Que son los que usan mucho el sistema de la media res y que
han cumplido una función social y un trabajo y una dinámica participativa durante estos años, que es muy largo este debate, pero a mí me parece muy interesante. Y hablando de precios y del mercado central, si hablamos de precios, imagínense la diferencia de precios que hay en esos lugares, ¿no? ¿Vos creés que esto va a atravesar la discusión de la campaña electoral? ¿Esto que estamos viendo, el día a día? ¿El costo del día a día? Sí, sí, por supuesto, que el tema económico hay dos realidades. Me parece que por un lado hay una reactivación económica, una dinámica económica que pasa por un lado, esto se ve en determinados sectores de la construcción, de la gastronomía, del turismo, del sector agropecuario, en muchas pymes. Nosotros hay una reactivación clara, una dinámica económica distinta, y por supuesto hay situaciones de... Los estaba escuchando antes de que entrara al estudio, cuando estaba en casa. Lo que hay es un problema de baja de salario, es decir, acá la gente no le alcanza porque el salario es muy bajo. Y cuando te veo a vos que hablabas de los planes y que la gente, que la desocupación es baja, la desocupación no es alta. ¿Por qué la gente no trabaja más y se queda con el plan? Y no se queda con el plan porque cobra el plan, hace una changa, pone una mesa en una feria y eso le da un salario o un ingreso mensual bastante similar a un ingreso formal con requerimientos distintos de vida, con lo cual lo que pasa es que la gente no es tonta tampoco. Entonces, si el salario no es bueno y lo que pagan los empresarios no es bueno, la gente prefiere vivir de otra manera, con mucho más libertad, con mucho pero mayor... mira, ahora le pregunto a Chousa, cuando yo digo que, a ver, te van a decir, no, mira, Guerrini está lleno, las pizzerías están llenas, te va a decir cierto sector. Ahora, yo creo que en gran parte es eso porque el que tiene 5 luquitas, 6 luquitas, 10 luquitas que le quedan en el mes y las quema para comer y disfrutar porque no le sirve para otra cosa, no las va a ahorrar. ¿Vos creés que es eso? Definitivamente, Juan Cruz. Yo creo que esta idea de dos Argentinas, una Argentina partida, es lo que está pasando. Este fenómeno de un aumento del consumo, producto de que no alcanza lo suficiente como para establecer un ahorro pensando en el largo plazo, y fíjate, una muy buena temporada en términos turísticos, pero por otro lado, salarios que en muchos casos son salarios de pobreza. Para revertir eso, vos básicamente tenés que romper la aceleración de la curva inflacionaria. Y no digo pasar de una inflación de la zona del 100 a una del 20. Con solamente revertir la dinámica, que deje de crecer y empiece a desacelerar, ya podés empezar a recuperar un poquito de poder adquisitivo. Pero a ver, Hugo, vos estuviste en la costa, por ejemplo. Sí, vas siempre, todos los años. ¿Notaste una diferencia de todos los...? Absolutamente. Bueno, Hugo, Agustín también, sí. Quiero ser muy gráfico respecto de comer afuera, pero el caso puntual. La ciudad de Buenos Aires y algunos lugares del sur del país, yo creo que están los precios absolutamente dolarizados. El resto del país no tiene nada que ver con lo que pasa ahí te hago una pregunta. en la ciudad de Buenos Aires, lo que está diciendo. Bariloche, algunos lugares el precio dolarizado es porque el empresario ve y dice, tengo brasileros, le voy a cobrar en dólares, o porque el precio dolarizado es porque les cuesta realmente eso. No, tenés mayores costos, pero yo creo que hay una dolarización de los precios. Digo, coincido, nada que ver, no tenés punto de referencia de comparación lo que pasa en el Gran Buenos Aires con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasó en la costa. En la costa, en Mar del Plata, en Miramar, es mucho más económico y están recibiendo un boom de turismo. El 95% de ocupación, sin embargo, comés por la mitad de lo que comés en Buenos Aires. Vamos cortito, si hablamos No, Argentina tiene algunas cosas que, digamos, en esta dinámica donde todo está descontrolado y no hay precios relativos y no hay nada, digamos, comer en Buenos Aires para el laburante promedio que tiene un sueldo en blanco, a comparación de otras ciudades del mundo, de cualquiera, de Latinoamérica, comer en Argentina afuera sigue siendo barato. A comparación de cualquier otra ciudad del mundo. Te sale, en dólares te sale exactamente lo mismo. No, pero hay otro tipo de salario. Sí, a ver, Emma, vamos al móvil de vuelta, Emma. Sí. Seguimos acá. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Noelia. Noelia, ¿llegás a fin de mes? Sí, llego a fin de mes, gracias a Dios, sí. ¿A qué te dedicas? Soy artista de circo. De Artista de circo. Residencia Chaco. Sí. Muy bien. Acostumbrado a hacer malabares. Hoy cenaste en tu casa. Pará, Emma. Quiero saber más. Sí. Porque que estoy analizando irme a trabajar en un circo. Medio que trabajo igual en un circo, pero me gustaría. A ver, te pongo retorno con ella. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Bien, bien. Noelia, ¿me diste ganas de trabajar en un circo si llegás tan holgada a fin de mes? No te escuché, perdón. Ganas de trabajar en el circo. Sí. Imagínate, hacemos malabares. Claro. Ahí está. Ese es el secreto. Estuviste bien, la verdad te la tengo que decir. Contame, Obvio. por ejemplo, te viniste de vacaciones a Buenos Aires, entiendo. Sí, vinimos de vacaciones. ¿Cuántos días Nos y encanta cuántos... venir a Buenos Aires y vamos
¿Cuántos días y cuánto piensan gastar? Vamos para la costa. ¿Cuántos días? Y ya hace más de una semana que estamos acá y nos quedamos una semana más, 10 días. ¿Y cuánto piensan gastar? ¿O cuánto se han gastado? ¿Les resulta barato o caro? No, Buenos Aires está mucho más barato que el interior. Apa. Sí, sí. O sea, pero... No, eso no se ve en una cuenta exacta, pero... Sí. Mirá Ya que es estamos peligroso. mucho No menos llevar una gastando cuenta allá. exacta es peligroso en Argentina. ¿Eh? Estás jugando con fuego. ¿Te Sí, llega la bueno, cuenta? pero estamos llegando, vamos a llegar. Perfecto. Noelia, cuéntame, ¿qué especialidad tenés en el circo? Me quedó esa duda. Aparte de hacer malabares. Acrobacias aéreas hago. Bueno, en realidad de todo, acrobacia, malabares. Con mis compañeros hacemos acrobacia. Bueno, bien. A ver, vamos Tenemos a ver una con escuela de circo en Resistencia Chaco. Circo Cool nos llamamos. Ahí está, muy bien. Pase el dato. A ver qué hablar con Si el nos quieren resto. seguir, dale. A ver, Emma, si hablamos con el resto. Sí. A ver, estamos con... ¿Cómo te llamas? Quique. Quique, contanos un poquito. Los Y brazos bueno, que tiene Quique, ¿eh? Para colgarse. Estamos acá. Sí. Oh, imagínate. Sí, igual, yo soy payaso, equilibrista, malabarista, actor, músico, artista varieté, Pero te como decía pregunto, Alfredo pero Casero, para, te hago una pregunta ahí, Quique. ¿Ustedes tienen una empresa, una cooperativa, son monotributos? ¿Cómo es eso de la vida del artista? Porque es medio también una vida para algunos informal en lo económico. Es informal, sí, o sea, por suerte tenemos allá en la provincia donde nosotros vivimos, tenemos apoyo del gobierno. Hace tiempo ya venimos, somos viejos, digamos, no viejos de edad, bueno, más o menos también, bastantes años, 26 años de trayectoria. Y bueno, sí, es difícil como todas las áreas del arte, pero bueno, por suerte estamos bien. Sí, decime. Se vivió un poco el efecto que es acá en Buenos Aires, sintió mucho con los conciertos del post-pandemia. El circo se revitalizó después de la pandemia, esto de que se llenaran nuevamente todos los espacios públicos. Y mira, o sea, por suerte siento bastante delay, por suerte hubo ayuda del gobierno en el momento que fue la pandemia, tuvimos subsidios al área de cultura. Yo sé que si había el gobierno anterior no iba a pasar lo mismo, pero igual hay que seguir viviendo y seguir pasando este país, ¿no? Como es. Emma, gracias, Quique, un gran laburo y la verdad que te felicito, hermano. No hay nada más lindo que dedicarte tu vida muchas gracias. a dedicar la vida a lo que uno quiere y ama. Nosotros seguimos acá. Les pregunto a Miguel, le pregunto a Gabriel, le pregunto a Chouya, ¿qué va a marcar esta agenda, la agenda ahora a partir de febrero o marzo? ¿Es la inseguridad? ¿Es la economía? ¿Es la inseguridad económica? Yo creo que la clave de lo que viene en Argentina va a ser esta situación económica que es muy crítica. No se sabe si el gobierno logra mantener la variable macroeconómica general, no está claro todavía si eso va a pasar. Fíjate que Massa anunció este cambio de deuda, $1.000 millones para la deuda, y fue un fracaso. Fue un fracaso. Terminó mal, el dólar blue está más alto. ¿Vos creés que esos términos le llega al ciudadano común? No, a ver, capaz que no le llega de esa manera, pero le llegan los efectos que eso tiene. Si puede no enterarse que algo fracasó en ese sentido, pero después cuando el dólar blue se va casi a 400 y eso impacta en los precios generales, le va a afectar. Hagamos un punto si hablamos todos. Sí, Miguel, ¿vos creés que qué va a afectar hoy la campaña? ¿El oficialismo puede ganar o tener chance de ganar o retener la provincia con el 80% de inflación? No, el oficialismo está complicado, esta es la realidad. Nosotros no tenemos por qué negar una situación muy difícil, entre otras cosas, porque además hay una campaña sistemática y de una oposición muy destructiva y de los medios de difusión. Esto hay que decirlo porque es una cosa constante a todo nivel que nosotros lo sentimos. En el caso de La Matanza ni les cuento. En el caso de La Matanza, si quieren hacer... La Matanza está catalogada por todo el mundo como diciendo casi vivir en... Te ponen África, La Matanza, Narnia... Nadie habla del racismo, la discriminación, la xenofobia, el prejuicio permanente hacia 2 millones de personas que viven en La Matanza.
la manera en que es tratada el distrito, el municipio, el intendente, los concejales, los de un lado y los del otro, los de Virrey del Pino como los de González Catán en La Ferrer, es de un nivel de racismo, porque no hay otra palabra, de racismo, cuando uno lee las redes, cuando uno ve los periodistas y ve algunos medios, increíbles. Entonces, claro, si la campaña se va a dar en ese sentido, si la campaña se va a dar con ese nivel de prejuicio que uno nota permanentemente, va a ser muy difícil, Juan Cruz, la situación. Y además, te lo digo porque lo veo y lo siento. La campaña, yo estuve en Brasil en la última elección, cuando vine de la primera vuelta, me decían, bueno, ya ganó Lula, le dije, mira, la situación es muy difícil y me parece que la situación va a ser muy crítica después de la elección, aún ganando Lula. Me acuerdo, inclusive lo hablé con el intendente. Me decía, ¿te parece? La situación yo la veo muy tensa y muy mal en Brasil, en la situación de la pelea y la dialéctica. Y eso efectivamente pasó. Y Brasil tiene dos temas. No es tan politizado como nosotros y tiene a Brasilia de capital. Tiene un nivel de federalismo Brasil que hace que aún los movimientos como el desastre que pasó hace poco tiempo con los adeptos a Bolsonaro, al ser en Brasilia fue distinto. Acá no pasa lo mismo en el AMBA. ¿Está diciendo que puede ser peor acá? En la Argentina, sin peronismo va a haber violencia. Epa. ¿Vos coincidís, Chousa, con eso? Fuerte. Bueno, perdón, no por el peronismo. Va a haber violencia porque no va a haber quien contenga el nivel de violencia que pueda haber en la Argentina. No, obvio me preocupa en general la existencia, la proliferación de ciertos grupos de nuevas derechas, ¿no? Cuasi fascistas. Por otro lado, también se vio este fin de semana un comunicado muy duro por parte de la oposición de Juntos por el Cambio, descontextualizado, ¿no? Pues haciendo críticas de carácter económico cuando la verdad que la gestión en materia de deuda, de inflación, de salarios, de la administración de Cambiemos hasta 2019 no fue buena, entonces llama la atención que ahora critiquen. Pero mirando para adelante, este año me parece que la cuestión del dólar, la cuestión del poder adquisitivo va a empezar a ganar más preeminencia en la agenda pública conforme nos acerquemos al momento electoral. Y de nuevo, hay un programa antiinflacionario, hay que ver cómo camina, pero si nos podemos estacionar, por ejemplo, te tiro un solo número, en la zona del 4% mensual, que es un montón, sigue siendo un montón en términos de los estándares internacionales, pero 4% mensual todos los meses es 60%, Juan Cruz, con lo cual se sentiría un inicio de desaceleración respecto de los niveles muy malos del año pasado. Perdón. No, quería hacer un pequeño comentario a la oposición. Al estar bloqueado el Congreso, Juan Cruz, en La Matanza hay 25.000 personas que no se pueden jubilar porque no sale la ley. 25.000. Tenemos serios problemas con nuevas universidades del conurbano que deberían aprobarse, más la no aprobación de alcohol cero y otras leyes. Yo creo que hay que hacerle un llamado a la oposición a que realmente sesione en la Cámara de Diputados. Acá han dicho abiertamente, bloqueamos el Congreso. Bueno, pero es muy grave la situación. A ver, quiero decir una cosa nada más. Mira, yo escucho... yo soy opositor del gobierno y soy opositor de la oposición. Ahora, el gobierno es un cambalache. A ver, uno escucha a la vocera presidencial atacando al ministro del Interior. Bueno, está ahí lo que Javi quería ir con eso. ¿Por qué voy a eso? Entonces, cuando se quejan de la oposición, están divididos internamente a niveles que son alarmantes de acuerdo y escándalo público. Acá gobernaron todos. ¿Qué quiero decir? Acá gobernó el macrismo, gobernó el peronismo en todas sus variantes. Hoy están todos, es el frente de todos, hoy están todos adentro, Massa, Cristina, Alberto, y han fracasado. Sí, es importante sacar un diagnóstico. Ellos fracasó el macrismo, entonces no podemos esperar sobre la base de los que fracasaron que nos saquen adelante. Eso no va a ocurrir. Javi. Y bueno, Juan, lo que está describiendo un poco Gabriel está pasando hoy en el oficialismo, está pasando también en la oposición. Esta semana se conoció un llamado también porque en 5 provincias está corriendo en riesgo el armado de Juntos por el Cambio. Por supuesto que es más grave a nivel gobierno porque tienen que gestionar, les queda un año por gestionar. Y recién hablaba de estas, bueno, primero el off que se filtró de Hugo de Pedro, disconforme con una decisión de Alberto Fernández, y las respuestas que empiezan a llegar y que además no sale nadie a desmentirlo, con lo cual termina siendo de nuevo una puesta en escena. Quiero aprovechar que está Miguel, si tenemos tiempo para preguntarle, porque estas internas que se ven a nivel nacional también se escuchan en La Matanza, donde distintas secciones del Frente de Todos parece que se disputan también el territorio en La Matanza. ¿Cómo se vive dentro de un frente que está con estas disputas, digo, de cara a la sociedad, digamos, ¿no? Sinceramente, por lo menos es la visión del intendente, y lo hemos hablado, el peronismo lo que necesita es una gran interna. El peronismo debe abrirse
y debe intentar sumar a todos los sectores y que esos sectores vayan a interna. En el caso de La Matanza hay varios sectores que quieren hacer interna, en el caso de la provincia necesitamos esto, y a nivel nacional creo que el peronismo tiene que ir en un proceso de elecciones internas, tiene que ir a una expansión. Acá está con un ejemplo: yo fui 10 años opositor a Fernando Espinosa, 10 años, fui, vos sabés, Juan Cruz, de los principales opositores. Bueno, hizo un llamado. Obviamente la pandemia incidió, lo que fue ese desastre de la pandemia, trabajamos juntos, yo era concejal opositor. Bueno, hizo un llamado y estamos trabajando en conjunto. Creo que el peronismo necesita eso, necesita abrirse y tener una gran interna. Me quedo con ese punto, ya nos empezamos a despedir, quedan un minutito nada más. Gabriel, Sergio, un placer, felicitaciones, Sergio, que arrancaron ganando,